Hola, les saluda Almorel y hoy quiero compartirles qué hacer cuando se pierde el sentido o el propósito de vivir o de la vida. Bueno, comenzar diciendo que desde muy niños nuestros padres, nuestros familiares o quien nos haya criado nos van indicando lo que tenemos que hacer o ser, se supone, ¿sí? No sé si, por ejemplo, cuando somos niños somos buenos en matemáticas, por sentido común, nos dicen que tenemos que ser matemáticos o físicos o algo que tenga que ver con esa rama, ¿no? Por darle un sentido a la vida, lo que se supone que ellos ven que es bueno o en lo que somos mejores. Y resulta que, bueno, ok, ese niño crece y a lo mejor es muy bueno en matemáticas toda la primaria, toda la secundaria, quizá toda la prepa, pero luego empieza a fallar, ¿no? Empieza a fallar y se da cuenta que a lo mejor se internó en una carrera, en una licenciatura, en una ingeniería que tiene que ver mucho con las matemáticas y resulta que no, ni le favorece, ni le gusta, ni le agrada, está frustrado, está frustrada y no sabe más qué hacer. Este ejemplo tan sencillo, por decirlo así, no nada más es para la cuestión profesional, es para todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si de niña o de niño tú tenías una idea de que cuando fueras grande tenías que ser de uno o tal modo y llegas a cierta edad y te das cuenta que, ok, lograste ciertas cosas, pero después de eso, ¿qué? ¿Qué pasa cuando se pierde el sentido o el propósito de vida? Uno empieza a dolerse, uno empieza a frustrarse, uno empieza a ya no querer estar en esta vida, ¿sí? a ya no querer continuar, a ya no querer seguir. Pues con lo que está haciendo, aún haya logrado casarse, aún haya logrado hijos, aún haya logrado una empresa, aún haya logrado, no sé, un nivel de conciencia espiritual, aún haya logrado ser bailarín, arquitecto, lo que se haya logrado. Siempre el ser humano llega a un nivel de conocimiento de lo que haya logrado. Y cuando llega a ese nivel se siente perdido. Por más perfecto que haya podido ser todo ese proceso, que también, por supuesto que todo lleva esfuerzo, cuando llegas a cierto punto, dices, ¿y ahora qué sigue? Esto que estoy haciendo y a la cual le invertí toda mi vida, resulta que ya no me llena, resulta que ya no es lo que quiero, resulta que ya no le hallo sentido. No estoy diciendo que al 100% de las personas pase así, pero muchas veces así pasa. Entonces, cuando te encuentras en 30 años, en 40 años, en 50 años, en 60 años y dices, tengo esta edad y resulta que no soy feliz con lo que estoy haciendo ni con lo que estoy pasando. Yo perdí el sentido y perdí el propósito de vida hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque mi vida cambió repentinamente. Por supuesto que yo también fui eligiendo los momentos y eligiendo las acciones y eligiendo pues lo que iba a pasar, pero al fin y al cabo, aún así eligiéndolo, tú no sabes lo que va a pasar ni al día siguiente, ni en un mes, ni en un año, ni en 2. Entonces sí me frustré mucho por todas las enseñanzas que he aprendido, digamos, no me dejé vencer, que sin embargo sí tengo, vencer en un sentido de que pues sigo aquí, ¿verdad? Pero sí quiero decir y compartir a todas las personas que a pesar de las, no sé, grandes estudios o grandes maestrías que tú creas que el otro puede tener, también se pierde el sentido y el propósito de vida. Y sí, me rendí muchas veces, ya no quería seguir viviendo, ¿por qué no decirlo así? No es que fuera a atentar en contra de mí misma, sino que esas ganas ya no las sentía. Uno cuando está en esos puntos muy profundos de depresión, de ansiedad, de consumo, de frustración, no ve lo que sí tiene. O sea, esto sí es importante decir.
Porque cualquiera puede decir, bueno, es que tienes una casa, es que tienes un carro, es que sí tienes gente que te quiere, ajá, ok, está muy bien. Pero uno no lo ve en ese momento. ¿Por qué? Porque todo eso ahí está, y está muy bien porque lo necesitamos para vivir. Pero uno quería, pensaba o creía que iba a ser de otra manera. Y cuando no se da ese punto, uno sufre y a veces uno quiere salir corriendo, huir del dolor. En hacer muchísimas cosas. Todos somos diferentes. Unos huyen del dolor, atiborrándose de cosas en todo el día, estando en reuniones con otras amistades, saliendo a comer, saliendo a comprar, ¿sí? Esa es una forma. Y otros, como en mi caso, somos personas que nos volvemos ermitañas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aguantamos ni la vibración, ni los pensamientos, ni las actividades del mundo. Simplemente por cómo soy, no significa que sea bueno, que sea malo, simplemente que somos distintos. Entonces yo al encerrarme en mí, pues resulta que yo ya no quería seguir la vida y eso también es una forma de huir, como pues muchos que sí, muchas otras personas que a lo mejor hemos criticado y hemos juzgado, sí, de que bueno, se han quitado la vida, ¿verdad? Pero no comprendemos el dolor que tenían y la fuerza hasta cierto nivel que se estaba consumiendo y cuando se pierde el sentido de la vida o el propósito de vida. Últimamente he escuchado a Thich Nhat Hanh, que es un monje, si no estoy mal, es un monje budista, ¿verdad? Bueno, él ya trascendió, pero en todos los libros que él escribe o que él comparte de sus filosofías, siempre dice, no huyas del dolor, abrázalo de algún modo, confróntalo, obsérvalo, entiéndelo. La mayoría de nosotros, cuando algo nos duele, lo queremos desaparecer, lo queremos eliminar, ¿sí? Y cuando llegas a escuchar de que abraza el dolor, no para que sigas sufriendo, sino para que lo entiendas y lo transformes, ¿sí? Te eleves a lo que sigue. Esto yo ya lo sabía, claro, de algún modo, entonces yo por eso nunca he querido huir, pero en esta ocasión sí quiero decir que yo quise huir, quise ya no estar aquí, porque era mucho la frustración de lo que yo pensaba que tenía o que ya tenía que estar a esta edad, por decirlo así, y resulta que no. Pero también no me di cuenta que es una oportunidad, como la crisis que es, como crisis es peligro y oportunidad, la crisis también es una oportunidad para ver qué sigue en un nivel más en el interior desde adentro. Hay una cosa que me llamó mucho la atención que dice Thich Nhat Hanh, que es muy fuerte lo que voy a decir, pero así es, ¿no? Yo creo que los metafísicos más van a entender esto. Que cuando una persona, voy a decir esta palabra, a mí no me gusta hablar de estas cuestiones de enfermedad, pero así es y va al ejemplo, pero o sea, es importante decirlo al ejemplo. Cuando hay personas que se provocan cáncer, y decirlo así es importante, ¿por qué? Porque el cáncer no aparece, el cáncer no te tocó, no, tú te lo provocaste. Sí, esto lo saben los neurocientíficos, esto se sabe en la metafísica y en la parte espiritual, en la parte también de la psicología humanista, se sabe y se ha aprendido que uno se autoinflige estos daños. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Vas al médico, te dice, se puede operar, te arranco esa cosa que se llama cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer? Sacarlo de ti para que ya no te duela más. ¿Y qué pasa? Que como no aprendiste, no lo observaste, no te dejaste doler por eso que te estaba pasando, vuelve a aparecer, porque no lo sacaste de manera natural, sino lo arrancaste a la fuerza. Entonces, aquí va una gran enseñanza sobre el propósito o el sentido de la vida. A veces perdemos el sentido, ya no encontramos qué hacer, ya no sabemos qué camino tomar, qué decisiones tomar por nuestra vida, pero lo que queremos hacer es accionar, actuar, arrancar y dar lo que sigue para ya no estar en ese dolor, en ese sufrimiento. Y lo que dice Thich Nhat Hanh es, observa tu dolor, observa tu sufrimiento, aprende a recibir el mensaje que te quiere dar. Claro, esto lo estoy diciendo en un nivel de conciencia
mayor a la media, y hay que decirlo, ¿no? Porque si estás viendo este mensaje es por eso, no todos, no el 100% de la humanidad lo va a ver un porcentaje distinto, ¿no? Entonces, cuando tú contactas con ese dolor, le encuentras un sentido. Entonces ahí comienza nuevamente a descubrir y redescubrir el sentido de la vida. ¿Tienes que dolerte para encontrar un sentido? No precisamente, pero si ya te está doliendo, aprovéchalo. Aprovechalo al máximo, tómalo para ti y observa en ti, en lugar de salir corriendo, en lugar de pelearte con todo el mundo y en lugar de autodañarte, observa. Y claro que si tienes que pedir ayuda, pídelo. Yo he pedido ayuda antes y ahora también, ¿no? Hace 8 o 10 años yo empecé, hace 10 años, no, hace 8 años yo empecé la maestría de Reiki, que por ejemplo, que por supuesto mi maestra Reiki me ha acompañado hasta el día de hoy. Luego también hace 7 años, 8 años aproximadamente, estudié una especialidad en tanatología, entonces tengo estas bases, pero esto no significa que yo pueda sola, también necesité ayuda y la acepté. Aceptar ayuda es un acto también de amor, de autoestima, y decirlo así. Observar tu dolor, aprender de él, tener el valor y el coraje para confrontar la vida como es, se requiere de amor. Mucha gente piensa que no, mucha gente piensa que afrontar la vida se requiere un sentido de enojo, de fuerza sí, pero tal vez de hacerlo así con lucha. Y realmente se requiere mucho amor para afrontar cada cuestión de la vida. ¿Y por qué amor? Porque al fin y al cabo, todo lo que hagas, por más que te duela, te tienes que querer. No puedes querer la vida y no puedes querer a nada ni a nadie más, incluyendo los animales, ¿sí?, que están a tu alrededor, la vida, las plantas, si no ves y reconoces el sentido y el propósito de vivir en ti mismo. Y para recobrar eso es, pase lo que te esté pasando, no huyas de eso si te duele. Obsérvalo, siéntelo, sé consciente, escribe lo que te pasa, consulta lo que te pasa, dale un sentido a eso que te está pasando, no a toda la vida, lo que pasó, no, lo que pasó hace 15, 20 años o lo que va a pasar en 15, 20 años, sino lo que te está trayendo a este momento, que es la experiencia de toda tu vida, para formar, ¿sí?, un futuro. Por supuesto que hay que tener ilusión, sueños, esperanza, por supuesto que sí, pero todo eso en un conjunto de vivirlo aquí y ahora. Darle el sentido a la vida en este instante, no en un futuro de que yo pensaba que en 3 o 5 años debo de ser o hacer o tener tal o cual cosa, sino es aquí y ahora, porque si no lo vemos nos estamos perdiendo del amor en nosotros mismos y el amor de la gente que nos rodea. Ahora, si te está pasando, no te juzgues, solamente acéptalo, porque solamente al aceptarlo darás el siguiente paso en tu vida, el siguiente nivel, en la siguiente evolución de conciencia, y aún así la trasciendas con gozo, vendrán también otros nuevos retos de dolor, pero ya con más experiencia. Y pues sí, y si en algún momento tienes que encerrarte a llorar, pues hazlo, pero con la consigna de que también vas a abrazar ese dolor para aprender de él, transformarlo y que se irradie en luz en ti, para tu ambiente y para todos los demás. No quieras irradiar a los demás con luz, irrádiate a ti. Y tu irradiación irradiará a los demás por naturaleza. Pero primero, abrázate a ti, abraza tu dolor, abraza la frustración, no para quedarte con ella, sino para trascenderla, pero con un sentido mayor, ¿sí? Esto es mucho, es mucho. Espero te haya dicho algo esta experiencia. Hay mucho que decir.
esto es todo lo que te quería compartir. Cuando pierdes el sentido de la vida, cuando pierdes el propósito de la vida, mucha gente empieza a hacer y buscar más cosas. ¿Sí? No, me voy a meter a clases de esto, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar este proyecto. Y lo que dice Thich Nhat Hanh es, regresa a ti, deja todo. Y en el máximo silencio, con el contacto con tu respiración, encontrarás el mayor sentido y la mayor claridad en lo que tienes y en lo que eres hoy por hoy. Gracias por ver, gracias por escuchar. Comparte si crees que esto lo pueda necesitar alguien. Gracias Padre, gracias Madre, gracias ángeles, arcángeles, maestros, guías y seres de luz que me acompañan siempre, que te acompañan siempre. ¿Lo creas o no? Gracias.